Personas divorciadas. ¿Han visto cómo el karma alcanzó a su ex o a su expareja? Historia 1. Me divorcié de Daniel después de descubrir que llevaba meses vaciando nuestra cuenta conjunta para invertir. En realidad, era para impresionar a su nueva novia. Cenas, viajes, relojes. Incluso se compró un coche que no podía pagar. Yo me fui con lo justo, pero con algo más valioso. Capturas, estados de cuenta y el correo donde él admitía que solo sería temporal. 2 semanas después, su nueva vida de hombre exitoso explotó. Primero, me llamó su jefe. No para hablar conmigo, para reclamar por qué la tarjeta corporativa había tenido cargos extraños en hoteles y tiendas de lujo. Resulta que Daniel había usado la tarjeta de la empresa por error y juró que lo arreglaría, con nuestro dinero, el que ya no tenía. El karma llegó con precisión quirúrgica. Auditoría interna, despido inmediato, y la novia que lo adoraba por su estilo de vida, lo bloqueó en cuanto se enteró de que el coche era financiado y el alquiler estaba atrasado. Lo más irónico fue que él me escribió: ¿podemos hablar? Necesito que me prestes para el abogado. Le respondí con el mismo correo que él me envió meses antes. Solo será temporal, y lo dejé en visto. Historia 2. Mi ex esposa era experta en humillarme en público, en redes, en reuniones familiares, donde fuera. Cuando pedí el divorcio, ella se vendió como la víctima y yo como el villano. Incluso organizó una fiesta para celebrar que por fin se quitaba un peso. Yo me enfoqué en reconstruirme. Terapia, gimnasio, trabajo. Un año después, la vida me regaló el mejor asiento para ver el karma en alta definición. Ella empezó a salir con un tipo que parecía perfecto, carismático, espiritual, lleno de frases motivacionales. Hasta que un día, recibí un mensaje de un número desconocido. Era la nueva novia, pidiéndome consejo. Me contó que mi ex le revisaba el teléfono, le controlaba la ropa y le hacía escenas por cualquier cosa. Exactamente lo que me hacía a mí, pero ahora sin mi paciencia. El tipo espiritual también resultó ser un farsante. Vendía cursos de sanación sin certificación y estaba endeudado hasta el cuello. La escena final fue gloriosa. Mi ex subió una historia llorando diciendo que la traicionaron. Los comentarios se llenaron de gente preguntando por el dinero que ella había pedido prestado para empezar de cero. Y ahí estaba yo, sin comentar, solo mirando cómo su propio personaje se le derrumbaba. Por primera vez, no tuve que defenderme. La realidad lo hizo por mí. Historia 3. Me divorcié de Carla porque me fue infiel con un compañero de trabajo, y encima me culpó, que yo no era divertido, que ella merecía vivir. En el divorcio intentó quedarse con todo, incluyendo nuestro perro. No pudo, pero se fue convencida de que había ganado porque se quedó con la casa, que yo había ayudado a pagar. 4 meses después, me escribe su mamá, algo rarísimo. Me dice: ¿tú sabías que Carla no estaba pagando la hipoteca? Yo casi escupo el café. Carla había asumido que yo seguiría cubriendo algunas cosas, como antes. Pero yo ya estaba fuera, legalmente y emocionalmente. El nuevo novio no era ningún salvador. Era un parásito con sonrisa bonita. Cuando llegaron las cartas del banco, él desapareció como fantasma. Carla intentó vender la casa rápido, pero con retrasos, multas y una valoración baja, terminó perdiéndola. Y no solo eso. El banco reportó el asunto, su crédito quedó pulverizado. Adivinen quién se mudó al departamento de su mamá, con el perro que tanto quería presumir. Lo vi una vez en el parque. Carla caminando con cara de «no me hables», y el perro corriendo hacia mí como si el divorcio nunca hubiera pasado. El karma no gritó. Solo le quitó, en silencio, todo lo que ella creyó que era su premio. Historia 4. Mi exmarido era un maestro en el gaslighting. Me decía que yo exageraba, que yo imaginaba cosas. Cuando lo dejé, me juró que nadie me iba a creer y que yo me iban a arrepentir cuando lo viera feliz con alguien mejor. Y sí, al principio parecía que él había ganado. Nueva pareja, fotos perfectas, viajes, frases tipo sané y evolucioné. Yo bloqueé, seguí mi vida y firmé la paz con el pasado. Pero el karma encontró una grieta donde entrar. Su ego. Empezó a contar mentiras para quedar como héroe. Que él me había rescatado. Que yo era inestable. Que él había pagado todo. Lo dijo tantas veces que se lo creyó, hasta que lo repitió frente a la persona equivocada, el contador de su empresa, en una cena. A la semana, le cayó una revisión por inconsistencias en reembolsos. Resultó que mi ex había estado inflando gastos con facturas falsas. Cosas pequeñas, repetidas por años. Lo suspendieron, luego lo despidieron,
Y la nueva pareja, que lo admiraba por responsable, se enteró por terceros antes que por él. Lo mejor fue el mensaje que me mandó después de meses. Tú siempre fuiste la más inteligente. ¿Cómo hiciste para empezar de nuevo? Le respondí, saliendo de una mentira a tiempo. Y otra vez, el silencio hizo el resto. Historia 5. Mi ex esposo me dejó por alguien más joven, y lo anunció como si fuera una promoción laboral. Me dijo que yo ya no lo inspiraba, que él necesitaba una mujer que lo empujara a crecer. Lo peor, intentó poner a nuestros hijos en mi contra, comprándoles regalos y diciendo que yo era amargada. Yo me centré en estabilidad. Él, en aparentar. Se mudó a un edificio caro. Empezó a vestir de marca y a fingir una vida de influencer, aunque nadie se lo pidió. El karma llegó por la vía más simple. La realidad cuesta dinero. Un día, la escuela me llama. Él no había pagado su parte de la matrícula. Yo lo cubrí por mis hijos, pero guardé el recibo. Meses después, llegó la mediación legal por manutención. Él apareció con su actitud de «yo puedo con todo», hasta que el juez pidió comprobantes. No tenía. Todo era deuda. Tarjetas al límite, préstamos, pagos atrasados. Y la novia, que lo hacía crecer, se cansó de vivir con alguien que no podía pagar ni el estacionamiento. Lo dejó y se llevó, literal, los muebles que ella había comprado. La escena final fue en el cumpleaños de mi hijo. Él llegó sin regalo, tratando de actuar normal. Mi hijo, sin que yo dijera nada, le soltó. «¿Papá? ¿Ya no eres exitoso?» Yo casi lloré, pero de alivio. No por verlo caer, sino porque mis hijos estaban aprendiendo la diferencia entre aparentar y ser. Historia 6. Mi ex y yo nos divorciamos en paz. O eso creía. Él insistió en quedarse con el negocio pequeño que montamos juntos. Una tiendita online, prometiendo que me pagaría mi parte en cuotas. Al principio cumplió, hasta que un día dejó de depositar y empezó a decir que las ventas estaban malísimas. Curioso, porque en Instagram seguía presumiendo pedidos, envíos y crecimiento. Una amiga en común me mandó un pantallazo. Mi ex estaba vendiendo el negocio como su creación, y encima ofreciendo asesorías sobre cómo levantar una marca desde cero. Ahí me olió raro. Revisé y descubrí que había cambiado contraseñas, bloqueado accesos, y lo mejor, estaba usando fotos de mi trabajo antiguo como si fueran nuevas. Yo no hice escándalo público. Solo envié una carta formal con pruebas, capturas, fechas y el contrato del divorcio donde figuraba la deuda. 2 semanas después, le cayó una denuncia por uso indebido de material con derechos, porque, sorpresa, también estaba robando fotos de otros. La plataforma le congeló la cuenta, los pagos quedaron retenidos y los proveedores, al ver el caos, cortaron relación. El karma fue tan silencioso que casi dio risa. El emprendedor que se jactaba de ser imparable terminó rogándole a clientes por mensajes para que le pagaran por fuera. Y yo, por primera vez, cobré mi parte completa. Con intereses. Historia 7. Mi ex esposa me dejó por un amigo de su infancia que apareció de la nada, y según ella, siempre la entendió mejor. Yo me quedé con el golpe emocional y con la tarea de reconstruir mi vida sin discusiones. No hice drama, no peleé en redes, no le rogué. Solo firmé, me mudé y empecé de nuevo. Meses después, el karma se disfrazó de rutina. Un día fui al banco y el asesor, con una cara rarísima, me preguntó si yo seguía casado. Le dije que no, y me mostró un intento de trámite. Alguien había querido sacar un crédito usando información compartida de nuestra antigua documentación. Mi ex había intentado aprovechar que yo era el que siempre tenía buen historial. Al confirmarse que ya no éramos pareja, el banco lo reportó como intento de fraude. Y lo peor para ella, el nuevo novio trabajaba en un lugar donde revisaban antecedentes financieros para ascensos. El rumor corrió, él se asustó, y se deslindó de todo como si mi ex fuera una desconocida. Ella me llamó llorando. Solo quería estabilidad. Le dije, eso se construye, no se roba. Colgué. Desde entonces aprendí que el karma no siempre llega con un rayo, a veces llega en forma de formulario. Historia 8. Mi ex marido tenía una obsesión con ganar. En el divorcio, lo único que le importaba era sentirse superior. Me peleó hasta las cucharas, pero lo que más defendía era su reputación. No quería que nadie supiera que él había sido infiel. Así que inventó la historia de que yo lo había abandonado por egoísmo y se pintó como mártir. Yo seguí mi vida, tranquila, hasta que un día recibí una invitación a una boda. ¿De quién? De él, con la chica con la que me engañó. Era un intento burdo de «mírame feliz». No fui, obvio. La boda fue el escenario perfecto para el karma. Durante el brindis, su propia tía se levantó y, creyendo que hacía un chiste, contó cómo mi ex
Siempre fue mujeriego, y mencionó, con nombres y fechas, a 2 chicas más, aparte de la novia. El salón quedó helado. La novia sonrió falso, hasta que alguien le mostró mensajes antiguos que confirmaban todo. La boda no se canceló ese día, pero el matrimonio duró menos que el pastel. Y lo más irónico es que él terminó diciendo que lo traicionaron a él. Claro, el rey del cuento víctima. El karma no lo humilló yo, lo dejó solo con sus mentiras frente a su propio público. Historia 9. Mi expareja me dejó porque quería libertad. Traducción. Quería salir de fiesta sin rendir cuentas, coquetear sin límites y vivir como si no existieran responsabilidades. Yo acepté el final sin perseguirlo. Pero como compartíamos un círculo social, me enteré de todo. Él se convirtió en el típico que presume dinero que no tiene, viajes pagados a cuotas y frases tipo, la vida es una sola. El karma llegó el día que intentó humillarme. En una reunión frente a todos, soltó, mírala, sigue igual. Yo ya subí de nivel. Yo solo sonreí y cambié de tema. No valía la pena. 2 semanas después, me escribió un amigo. ¿Viste que lo arrestaron? Resulta que mi ex había empezado a revender entradas y productos baratos por internet. Era una estafa. Mucha gente lo denunció. Y cuando cayó la primera investigación, se descubrió que tenía múltiples perfiles, cuentas prestadas y pagos sospechosos. Lo que me dio risa amarga fue escuchar su frase favorita aplicada al revés. La vida es una sola. Sí, y por eso conviene no arruinarla creyéndote intocable. Yo no celebré, pero tampoco fingí sorpresa. Algunas personas corren tan rápido hacia el nivel arriba que no ven el precipicio. Historia 10. Mi ex esposo era encantador, con el mundo. En casa era frío, crítico y calculador. Cuando nos divorciamos, se quedó con la mayoría de los amigos porque él sabía sonreír mejor. Yo me quedé con la paz, y con una sensación rara que algún día su máscara se iba a resbalar. Ese día llegó por algo pequeño, un grupo de WhatsApp. Él creó un chat para organizar reuniones y empezó a aconsejar a todos sobre relaciones, como si fuera gurú. Era el colmo. El hombre que me hacía sentir insuficiente dando lecciones de amor. Un amigo cercano, que conocía mi historia real, le respondió con calma. ¿Y tú por qué no cuentas cómo fue tu divorcio de verdad? Mi ex se molestó. Trató de bromear, pero el tono del grupo cambió. Varias personas empezaron a conectar puntos, excusas, contradicciones, historias que no cuadraban. La gota final fue cuando una chica del grupo compartió capturas de mensajes donde mi ex coqueteaba con ella, mientras presumía tener una relación seria con otra. En menos de una hora, el chat se convirtió en tribunal. Él salió del grupo, borró su foto, y al día siguiente intentó escribirle a medio mundo para explicar. El karma no fue que lo odiaran. Fue que, por primera vez, nadie compró su versión. Y yo, desde mi silencio, confirmé algo. El tiempo es el mejor detector de mentiras. Historia once. Mi ex esposa siempre decía que yo era demasiado sensible y que por eso no iba a llegar lejos. Cuando nos divorciamos, se llevó la mitad de los muebles y el 100% de las burlas. A ver cómo te va sin mí, me soltó, como si fuera mi jefa y no mi pareja. Yo me enfoqué en algo simple, ordenarme. Hice un presupuesto, pagué deudas, empecé a aprender habilidades nuevas. Mientras tanto, ella siguió con su vida de apariencia. Fotos perfectas, frases de mujer de alto valor, cafés caros, viajes cortos pero muy posteados. El karma llegó por donde más le dolía, su orgullo profesional. En su trabajo, ella era la estrella, porque sabía venderse. Pero cuando hubo un recorte y dejaron solo a quienes realmente dominaban el área, quedó expuesta. La despidieron y se le cayó el castillo de «yo no necesito a nadie». Un mes después, me escribió pidiéndome un favor para recomendarla en mi empresa. Me dio una risa nerviosa. No por venganza, sino por la ironía. Le respondí amable, sin humillar, que podía compartir su CV, pero que no dependía de mí. Nunca la llamaron. Y lo más extraño es que ese fue el cierre perfecto. El karma no la castigó con drama. Solo le quitó el escenario donde actuaba. Y a mí me dejó, por fin, sin esa voz en mi cabeza que decía que yo era menos. Historia 12. Mi exmarido era obsesivo con controlar todo. Dónde iba, con quién hablaba, cómo me vestía. Pero delante de los demás, era el esposo ejemplar. Cuando pedí el divorcio, se hizo el sorprendido y empezó una campaña sutil. Decir que yo estaba confundida y que seguro alguien me llenó la cabeza. Yo no discutí. Solo me fui y respiré. Meses después, una vecina me llamó. Oye, ¿tu ex está bien? Resulta que el edificio estaba harto de él. Ya no tenía a quién controlar en casa, así que empezó con los demás. Quejas por ruido inexistente,
peleas por estacionamiento, amenazas con conocer abogados, hasta que se topó con un vecino que sí tenía abogados de verdad. El tipo lo demandó por acoso y difamación. Tenía grabaciones y todo. Y como mi ex no podía quedarse callado, dejó mensajes de voz insultando, que terminaron siendo prueba. El karma fue hermoso por lo simple. El juez le ordenó mantener distancia y el condominio lo multó varias veces. Su reputación de señor perfecto se deshizo frente a quienes lo veían todos los días. Y yo, desde mi nuevo departamento, entendí algo. Cuando te quitas de encima a alguien controlador, a veces el mundo entero por fin respira contigo. Historia treche. Me divorcié de mi expareja después de años de aguantar que me tratara como plan B. Nunca era prioridad. Siempre había una excusa. Siempre había un luego. Cuando por fin me fui, él actuó como si yo estuviera dramatizando. Incluso dijo, «Vas a volver porque nadie te va a querer como yo». Yo hice lo contrario. No volví y dejé de explicar. Empecé a salir, a conocer gente, a recuperar vida. Un día, me llega un mensaje de una chica que no conocía. «Hola, soy la novia de tu ex. ¿Podemos hablar?» Ese «nadie te va a querer» ya venía con reemplazo. Nos reunimos y sin querer armamos el rompecabezas. Él nos decía a las dos lo mismo. A ella le juraba que yo era una ex loca que no lo superaba. A mí me decía que él estaba soltero y sanando. Teníamos fechas, capturas, audios. Todo. Ella y yo no hicimos show. Solo le mandamos un mensaje conjunto. Sabemos todo. No nos contactes. Y lo bloqueamos. ¿Karma? 2 semanas después, su jefe lo despidió porque también lo descubrieron mintiendo en ventas. Prometía cosas que la empresa no ofrecía. Era su patrón. Vender fantasías. Lo último que supe fue que intentó volver a escribirnos desde números nuevos. Nadie respondió. El peor karma para alguien manipulador es perder el público. Historia 14. Mi ex esposo era de los que siempre tenían un plan, pero en realidad era puro atajo. En el divorcio, quiso quedarse con el coche y arreglarlo luego con el dinero. Yo acepté con una condición, que firmara un acuerdo claro sobre pagos y responsabilidad. Firmó, sonrió y se fue convencido de que podía salirse con la suya como siempre. Su idea brillante, dejar de pagar el coche y cambiarse de domicilio sin avisar, para que las notificaciones se perdieran. Durante un tiempo, le funcionó. Hasta que un día lo pararon en un control rutinario. El auto tenía reporte por falta de pago, y además había multas acumuladas por cámaras. Como estaba todo a su nombre por el acuerdo, no pudo hacerse el tonto. Le retuvieron el coche. Y lo mejor, su nueva pareja, que presumía hombre responsable, llegó a recogerlo y se enteró en la cara del oficial de todo el historial. Lo que me sorprendió fue la llamada que recibí después. Él, furioso, diciendo que yo le había arruinado la vida. Le recordé que yo solo había pedido algo básico, que cumpliera lo que firmó. Se quedó callado. Ese silencio fue el sonido del karma aterrizando. Historia 15. Mi ex esposa me engañó y, para rematar, intentó presentarlo como una etapa de autodescubrimiento. En el divorcio, se llevó objetos con valor sentimental y dejó una nota cursi sobre seguir creciendo. Yo estaba destrozado, pero me prometí no perseguirla ni convertir mi vida en una guerra. Pasó el tiempo. Yo mejoré. Y entonces llegó la noticia que nadie me contó con alegría, sino con esa mezcla rara de no sé si decirte. Mi ex estaba siendo cancelada en su propio entorno. Ella trabajaba como coach de bienestar. Sí, de esas que dan consejos de vida. Y un día, una clienta publicó un hilo mostrando cómo mi ex copiaba textos completos de otras personas, vendiéndolos como si fueran su método. Además, prometía resultados imposibles y culpaba a las clientas cuando no manifestaban bien. El hilo explotó. Empezaron a salir más testimonios, capturas, pagos, todo. Su comunidad se le cayó encima. Perdió clientes, perdió colaboraciones y, lo más irónico, perdió la imagen de mujer iluminada que había usado para justificar la traición. Yo no celebré con champán, pero sí respiré, porque por años me hizo sentir que yo era el problema, que yo no estaba a su nivel. Y ahí estaba el karma, dejándole claro al mundo lo que yo viví en privado, que algunas personas no evolucionan, solo aprenden palabras bonitas para disfrazar lo mismo. Historia 16. Mi ex esposo era de esos que siempre ayudaban a todo el mundo, menos en casa. Conmigo era tacaño, pero con sus amigos se hacía el generoso, el héroe. Cuando nos divorciamos, salió diciendo que yo era interesada, y que por eso la relación no funcionó. Yo me mordí la lengua y seguí con mi vida. A los meses, una amiga me escribió, «Oye,
¿Tu ex también le pedía dinero a la gente? Resulta que el gran solidario tenía un hobby secreto: pedir préstamos pequeños a varias personas con historias dramáticas. Que si su mamá estaba enferma, que si el coche se dañó, que si un proyecto urgente, y claro, nunca devolvía. Como eran montos medianos, nadie armaba un escándalo, hasta que pidió a la persona equivocada, un compañero nuevo del trabajo que, en vez de prestarle, le ofreció ayuda y lo puso en copia con recursos humanos, preguntando cómo debían proceder con solicitudes financieras recurrentes dentro del equipo. Fue como prender la luz en una cocina llena de cucarachas. Empezaron a aparecer más quejas, más mensajes, más pruebas. Lo terminaron sancionando y, poco después, lo despidieron por conducta inapropiada. El karma fue perfecto. El hombre que me llamaba interesada se cayó por vivir mendigando con orgullo. Me escribió para decir que yo lo maldije. Le respondí: no, tú solo te quedaste sin a quién engañar. Historia 17. Mi expareja era fanática de la imagen familiar. En redes éramos perfectos, pero puertas adentro él era ausente y frío. Cuando le pedí el divorcio, me suplicó que no lo hiciera público. Me vas a arruinar. Como si mi dignidad fuera un accesorio que se guardaba para no manchar su marca. Acepté la separación sin show, pero él no se contuvo. Empezó a contar que yo lo dejé por otro, y que él era el padre abnegado. Mi único consuelo era que la verdad, tarde o temprano, se filtra. Y se filtró por el lugar más inesperado, la escuela de nuestro hijo. Él llegó a una reunión de padres con su nueva novia, actuando como si fueran una familia modelo. Pero la orientadora, que ya nos conocía a ambos, le pidió firmar unos documentos de autorización y él se enredó. No sabía ni el nombre del pediatra, ni el horario de actividades, ni quién recogía al niño la mitad de las veces. La orientadora fue educada, pero la sala lo notó. Varias mamás que lo seguían en redes empezaron a mirarse entre ellas. Días después, un rumor simple se volvió bola de nieve. El papá influencer no sabe nada de su hijo. Y cuando la gente comenzó a cuestionarlo, él explotó, culpó a todos y terminó mostrando su verdadero carácter. Karma no fue perder seguidores. Fue perder credibilidad frente a la única audiencia que sí importaba: la vida real. Historia 18. Mi ex esposa me dejó por un tipo que, según ella, tenía visión. Yo era demasiado normal. Durante el divorcio se llevó casi todo lo que pudo, y aún así decía que yo le debía años de su vida. Yo cerré la puerta y me prometí no volver a pelear con alguien que vivía de la pelea. Un año después, me llega una notificación extraña al correo. Un servicio de compras online me avisaba de un intento de cambio de contraseña. No le di importancia hasta que vi el nombre. Era la cuenta que mi ex y yo habíamos usado cuando aún vivíamos juntos, con una tarjeta vieja mía que ya estaba cancelada. Revisé y vi que alguien, obviamente ella, había intentado comprar cosas usando pago diferido a mi nombre, como si el sistema no se diera cuenta. Lo reporté, cerré accesos y dejé constancia. A la semana, me llamó, furiosa, diciendo que yo era un egoísta por no ayudarla con una emergencia. ¿La emergencia? El nuevo visionario la metió en un esquema de inversión raro. Perdieron dinero, y ella intentaba tapar el hueco como fuera. El karma llegó con sello oficial. La plataforma detectó fraude, congelaron su cuenta y le bloquearon el método de pago. Y el visionario desapareció. Me enteré por terceros que él ya había hecho lo mismo con otras personas. Ella me acusó de ser frío. Yo solo pensé, después de tanto drama, por fin mi paz valía más que su caos. Historia 19. Mi exmarido tenía talento para hacerse la víctima. Si llegaba tarde, era culpa del tráfico. Si olvidaba un aniversario, era porque yo no le recordé. Cuando lo dejé, dijo que yo era una persona difícil y que él había soportado demasiado. Se mudó con una chica nueva al mes, como si el matrimonio hubiera sido un trámite. Yo me quedé con la sensación de injusticia, hasta que el karma hizo su trabajo con paciencia. Él empezó a repetir el mismo patrón con ella. Excusas, promesas, cero responsabilidad. Pero esta vez, la chica no era como yo. Tenía una familia muy protectora y un papá que olía mentiras a kilómetros. Un día, mi ex intentó vender que estaba desempleado por culpa de un jefe malo y pidió que lo mantuvieran mientras se recuperaba. El papá de la chica investigó un poco, porque sí, hay gente que investiga, y descubrió que mi ex no estaba desempleado. Lo habían echado por faltar y mentir en reportes, con pruebas públicas en un foro interno que alguien filtró. Lo enfrentaron en una cena familiar. Él trató de actuar ofendido, y el papá solo dijo: no necesito discutir, solo necesito que te vayas.
Karma fue verlo expulsado de la casa que presumía en redes. Y lo más gracioso, esa misma noche subió un post sobre cerrar ciclos, como si él hubiera tomado la decisión. Historia 20. Mi ex esposa era extremadamente competitiva. Todo era una carrera. ¿Quién ganaba más? ¿Quién tenía más amigos? ¿Quién se veía mejor? Al divorciarnos, su meta era simple: que yo me arrepintiera. Me decía que sin ella yo me iba a hundir, que nadie me iba a querer, que mi vida iba a ser gris. Yo no respondí. Me dediqué a trabajar, a dormir bien, a recuperar calma. Con el tiempo, empecé a salir con alguien nuevo, sin prisa. Y aunque no lo publiqué, el rumor le llegó. Ahí empezó su plan de karma inverso. Quiso demostrarse superior y volvió con un ex tóxico pero exitoso, solo para presumir. El problema es que el tipo no era solo tóxico, era un desastre legal. En cuestión de meses, lo investigaron por evasión y negocios turbios, y ella quedó atrapada en el mismo barro por aparecer vinculada en contratos y cuentas compartidas. No fue que la metieran presa, pero sí quedó marcada. Bancos cerrándole puertas, gente alejándose y un estrés constante por probar que ella no sabía nada. El tipo, como era de esperar, la dejó sola en cuanto olió peligro. Un día me escribió: «¿Qué suerte tienes? Tú sí encontraste a alguien bueno». Le respondí lo único honesto: «No es suerte. Es aprender a no confundir ego con amor». Y ahí entendí. El karma no siempre llega como castigo. A veces llega como lección, demasiado tarde para quien no quiso escuchar. Historia 21. Mi exmarido se obsesionó con ganar el divorcio. No le importaban los acuerdos, le importaba humillarme. Se negó a mediar, alargó todo, y cada vez que podía soltaba frases como: «Te vas a quedar sin nada». Yo solo quería cerrar el capítulo. Al final, insistió en quedarse con la casa porque él la iba a mantener. Yo acepté a cambio de que asumiera la hipoteca y me pagara una compensación mínima. Firmó con una sonrisa de triunfo, como si me hubiera derrotado. 3 meses después, me llamó el banco. Yo ya no debía nada, pero querían confirmar datos porque había retrasos. Les repetí: «Ya no vivo ahí. Está a su nombre». Resulta que mi ex no estaba pagando. Había usado el dinero que debía ir a la hipoteca para comprar cosas nuevas y presumir vida de soltero. El karma se puso serio. Avisos, intereses y finalmente el inicio del proceso de embargo. Él trató de vender la casa rápido, pero con retrasos y problemas no encontró comprador. Empezó a escribirle a todo el mundo, incluso a mí, como si yo pudiera salvarlo. «Piensa en nuestra historia», me dijo. Nuestra historia, la que él quiso usar como trofeo. Lo irónico fue que terminó perdiendo la casa que tanto defendió solo por orgullo. Y yo aprendí que a veces ceder no es perder, es ver desde lejos cómo alguien se cae por cargar con su propia soberbia. Historia 22. Mi ex esposa siempre se quejaba de que yo no era ambicioso. Lo gracioso es que ella tampoco hacía mucho, solo soñaba en grande. Con mi dinero. Cuando nos divorciamos, se llevó su parte y me dejó la frase final: «Yo nací para cosas mejores». Un año después, me enteré de que se metió de lleno en un negocio de productos milagro. Empezó a venderlos como si fueran la solución a todo: piel, peso, energía, autoestima, lo que sea. En redes parecía una reina emprendedora. Pero en la vida real, todos sabíamos que estaba empujando cajas a gente que apenas podía pagar. El karma llegó cuando una clienta se enfermó y decidió denunciar. No sé si fue por los productos o por la mentira, pero la investigación se abrió. De golpe, la empresa desapareció. La líder que la reclutó la bloqueó y mi ex se quedó con inventario acumulado y deudas por las compras para subir de rango. Lo mejor, intentó volver a contactarme diciendo que necesitaba solo un préstamo pequeño para salir del bache. El mismo hombre al que llamó poco ambicioso. Le respondí con calma: «No puedo financiar tu fantasía. A veces el karma no te rompe, solo te despierta del sueño a golpes de realidad». Historia 23. Mi expareja era especialista en cambiar historias según el público. Con sus amigos yo era controladora. Con mi familia, él era el que aguantaba. Conmigo, él era el confundido. Terminamos divorciados y yo juré que jamás volvería a discutir con alguien que se inventaba un guión nuevo cada semana. El karma llegó por culpa de su propia lengua. Empezó a salir con una chica que era amiga de una amiga mía. Sí, el universo tiene humor. Al principio, ella lo defendía. Él es un buen hombre, solo tuvo mala suerte. Hasta que un día él se enredó y contó dos versiones distintas de la misma historia, en la misma reunión. La chica, inteligente, empezó a preguntar detalles. Él se molestó, se puso a la defensiva,
y soltó lo que siempre soltaba cuando se veía atrapado, insultos disfrazados de bromas. Esa noche, ella se fue llorando, pero no por amor, por decepción. A los días, ella me escribió: ahora entiendo todo. No buscaba drama, buscaba confirmar que no estaba loca. Le mandé una sola cosa. Un consejo que me habría gustado recibir antes. Si te confunde y te culpa por preguntar, ahí no es. El karma fue que su máscara no se cayó por mis gritos ni por mi sufrimiento. Se cayó por repetirse tanto que ya no pudo recordar cuál mentira había dicho a quién. Historia 24. Mi exmarido me dejó con una frase que todavía me da rabia recordarla. Tú me frenabas. Yo lo apoyé en todo. Pero él necesitaba un enemigo para justificar su decisión. Se fue con alguien de su oficina y empezó a vivir como si hubiera escapado de una prisión. Yo me enfoqué en mi salud mental. Terapia, calma, hábitos. Y un día, sin buscarlo, llegó el update del karma. Él empezó a tener problemas en el trabajo, por exactamente lo que yo siempre cubría. En nuestra relación, yo le organizaba todo. Citas, papeles, fechas, pagos. Sin mí, él era un caos. Se le vencieron documentos, olvidó renovar una certificación importante y su empresa lo suspendió. Para rematar, la relación con la chica nueva se desinfló cuando ella se dio cuenta de que no era un rebelde libre, sino un adulto irresponsable que esperaba que alguien lo llevara de la mano. Me escribió: antes yo estaba mejor. Le respondí: antes tú estabas con alguien que te sostenía. No lo dije con orgullo, sino como dato. El karma no lo golpeó por ser infiel. Lo golpeó por creerse autosuficiente sin haber aprendido lo básico: hacerse cargo de su propia vida. Historia 25. Mi ex esposa era encantadora, pero tenía una costumbre peligrosa: competir con otras mujeres como si fuera deporte. Cuando nos divorciamos, no solo quiso rehacer su vida, quiso hacerlo frente a mí. Cada logro mío lo minimizaba. Cada cosa buena que me pasaba la convertía en una comparación. Un día se enteró de que yo había ascendido en el trabajo y decidió responder comprándose un coche nuevo. No tenía ahorros para eso, pero la idea era que yo lo viera. Subió fotos, hashtags, música triunfal. Todo muy película. 2 meses después, el coche desapareció de sus redes. Nadie dijo nada, pero el silencio era sospechoso. Me llegó la verdad por un conocido. El coche era financiado con una cuota que no podía mantener. Empezó a atrasarse y, para intentar cubrir, pidió dinero prestado a varias personas con la típica historia de «es una urgencia». El karma fue doble. Le quitaron el coche y además, su círculo se cansó de sus préstamos. La gente no se alejó por envidia, se alejó por cansancio. Lo último que supe fue que dijo: todos me fallaron. Y pensé: no, simplemente dejaron de aplaudir un show que ya no podía sostenerse. Historia 26. Mi ex esposo siempre juró que la familia es lo primero, pero solo cuando le convenía. Cuando nos divorciamos, su prioridad fue quedar como el papá perfecto frente a los demás, aunque en privado apenas cumplía con lo básico. La manutención llegaba tarde, las visitas se cancelaban, y si yo reclamaba, me acusaba de querer guerra. El karma le llegó por una cosa que él mismo eligió: una relación nueva con una mujer que sí tenía límites. Al principio él la enamoró con la historia de «mi ex me complica la vida». Ella le creyó, hasta que un día, por accidente, vio los mensajes reales: él olvidando a su hijo, él pidiendo cambiar fechas, él dejando todo para último minuto. La mujer no hizo escándalo. Solo le dijo: si así tratas a tu hijo, así tratarás todo. Lo dejó. Y como mi ex vivía de la apariencia, eso lo destrozó más que cualquier demanda. Pero el golpe final fue público. En una actividad escolar, el maestro pidió voluntarios para ayudar. Yo fui. También fueron otros padres. Mi ex llegó tarde, sin saber qué día era, y quiso actuar como si nada. Nuestro hijo, sin maldad, le preguntó en voz alta: ¿tú también eres de los que siempre prometen y nunca vienen? Silencio total. Ese fue el karma. No perderme a mí, sino perder la credibilidad frente a quien más quería impresionar. Historia 27. Mi exesposa tenía una habilidad: convertir cada problema en culpa mía. Si ella gastaba de más, era porque yo no la consentía. Si discutíamos, era porque yo provocaba. Me divorcié cuando entendí que jamás habría paz con alguien que necesitaba un culpable para respirar. Después del divorcio, empezó a salir con un tipo que era puro músculo y frases de mentalidad ganadora. Ella presumía que ahora sí tenía a un hombre de verdad. Yo ni miré. El karma fue lento, como goteo. Primero, ella empezó a pedir dinero por emergencia a amigas. Luego, dejó de pagar alquiler a tiempo.
Un conocido me contó que el nuevo novio la había metido en apuestas deportivas y trading, con promesas rápidas. Ella, para no sentirse menos, se lanzó sin entender nada. Un día, supe que le vaciaron la cuenta. No fue magia, fue el mismo novio. Le pidió acceso para invertir mejor y desapareció. Cuando ella quiso denunciar, se dio cuenta de que había firmado cosas sin leer. Todo voluntario, todo por amor. Me llamó, llorando, esperando que yo me riera o la salvara. No hice ninguna. Solo le dije, lo que te pasó es horrible, pero por favor busca ayuda legal ya. Colgué y me quedé pensando. El karma no siempre es venganza. A veces es devolverle a alguien el espejo exacto de sus decisiones, para que por fin aprenda a leer las señales. Historia 28. Mi expareja me dejó después de 15 años con una frase digna de película barata. Necesito encontrarme. A la semana ya estaba encontrado en casa de otra. Lo peor no fue la infidelidad, fue su descaro. Decía que yo debía entender su proceso. Yo reconstruí mi vida en silencio. Y el karma llegó en un paquete literal. Un día, recibí una caja en mi casa con mi nombre, pero con productos que yo nunca pedí. Al abrirla, vi que era ropa cara. Revisé el recibo. Compra a crédito, dirección antigua y un correo que yo ya no usaba. Fui directo al servicio al cliente y reporté todo. Resultó que mi ex había intentado usar datos viejos para pedir cosas sin que se notara, confiando en que yo no revisaría. Error. El sistema detectó irregularidades, congelaron la cuenta y marcaron la operación como fraude. ¿Karma? La tienda no solo canceló todo, sino que envió un reporte. Y como él trabajaba en un lugar donde revisaban reputación financiera para contratos, le bloquearon un ascenso que llevaba meses presumiendo. Me escribió furioso diciendo que yo lo arruiné. Yo ni siquiera respondí. A veces el mejor cierre es dejar que la consecuencia hable sola. Y vaya que habló.